En 1996, ¿Cómo? por la junta directiva. Y fue anecdótico porque en realidad cuando yo me presenté, lo cierto es que yo no pensaba salir ese año. Y estaba yo sola, bueno, con mi madrina y demás, pero mis padres no estaban porque mi padre estaba en la UCI, le habían operado de corazón abierto. Entonces mi madre estaba allí con lo cual, como no pensaba que iba a salir, pues estaba yo sola. Yo creo que tuve muchos muy bonitos, pero quizá a lo mejor en el que recuerdo con más emoción, pues la presentación y la ofrenda. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay muchos actos que antes no existían, pero antes habían cosas que ahora no existen. Entonces, yo creo que para mí fue un año redondo y no ni quitaría ni pondría actos. Mira, cuando fuimos, bueno, el año mío fue el primer año que Pepe Puche hizo la falla y ganamos un montón de primeros premios. Y cuando fuimos a recoger el premio, justo se hicieron las dos cuando nosotros estábamos pasando por el premio y nos quedamos toda la falla encerrados en la mascleta. Y además ese mismo día era la ofrenda y además era pronto. Con lo cual, José y yo tuvimos que cogernos el autobús del 19, venirnos sin la falla para que poder comer, vestirme y luego poder irnos. Yo ese día no pude poner ni los banderines ni entrar a la falla con los premios, por eso, porque la falla llegó más tarde y José y yo nos vinimos en el autobús de Lini. Y anécdota, pues mira, cuando yo fui fallera mayor, Amparo, la que era mujer de José, estaba embarazada de Noelia. Y prácticamente, presentación sí, presentación no, estábamos en el hospital en urgencias, porque Amparo se ponía mala y José y yo allí en urgencias esperando el presidente y el fallero mayor a que Amparo saliera. Pues es que en aquella época, o sea, presentaciones muchísimas, íbamos a un montón de presentaciones, pero así actos como hay tantos ahora no había. No te sabría decir así un acto así en especial que no, porque íbamos a Alicante, todo eso no lo hacíamos. Ahora sí, pero antes no. No sé, por ejemplo, en la fallita, en No Dificultad se lo quedó el gremio de artistas falleros, que era una cuna muy bonita con un montón de niños. Y en especial destacar sobre todo la relación que forjamos la familia de mi fallera mayor infantil y nosotros que a día de hoy pues sigue siendo, si cabe, cada vez más.